Hola, bienvenidos a Neuróticos, edición especial. Este es un podcast producido por estudiantes de la ANEVA Cancún de la carrera de Psicología. Mi nombre es Fátima. Y yo soy Ainhoa Gobea. Y bueno, pues si nos siguen desde mucho antes, se habrán dado cuenta que cambiamos un poquito el formato debido a que tuvimos una que otra circunstancia que hizo que pues tuviéramos que hacerlo por videollamada y pues esperamos que esta sesión haga que en un futuro podamos hacer muchísimas más sesiones. Lamentablemente hoy nuestro amigo Guillermo no nos pudo acompañar, pero pues tenemos a un invitado muy especial que ya han visto anteriormente y pues él es Alex. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, en este capítulo, este, nuestro director de carrera con el que ya hemos grabado antes y quien fue uno de nuestros pilares al comenzar este proyecto, Si quieren escuchar más sobre cómo le echamos flores a Alex o hablamos sobre los estigmas de psicología, los invitamos a escuchar nuestro primer capítulo del podcast. Así que cuéntanos, Alex, ¿cómo se siente estar de vuelta? Pues la verdad, agradecerles mucho, volverlos a felicitar. Tampoco es echarles flores, pero sí vale mucho la pena. Pues por esta iniciativa que han tenido del programa de psicóticos, yo creo que es algo bastante positivo y pues que también apoya mucho en el tema de la difusión en cuanto a temas de salud mental, de psicoeducación. Entonces, pues es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. muy bien, la verdad es que también es un gusto, Alex, y de verdad te juro que yo creo que tanto Noah y yo como que esperamos que esto siga adelante y podamos seguir difundiendo mucha información sobre psicología. Seguramente. Y bueno, esta sesión está programada para ser en septiembre, ya que en el mes de septiembre se conmemora la prevención del suicidio. Fue establecido el 10 de septiembre del 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, IASP, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El objetivo de esta proclamación es destacar la gravedad del problema del suicidio y promover acciones basadas en evidencias para su prevención. Por lo que quisiéramos comenzar como lo hicimos la última vez, desafiando un estigma o mito muy famoso, que es hablar del suicidio aumenta su prevalencia. ¿Qué piensas sobre esto, Alex? Pues mira, no es un poco tanto lo que pienso, sino lo que está investigado. Y en ese sentido sí hay una cuestión muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Depende cómo tú vayas a tomar el tema del suicidio, cómo tú lo vayas a comunicar, puede llegar a aumentar el riesgo, ¿ok? En una parte, si de repente, pues tú lo tomas de una manera muy sensacionalista, pues en algún momento dado muy romantizado, ¿no? O sea, por ejemplo pues algún tema de literatura. Si quieren, váyanse a lo más romántico, ¿no? Que es así como el tema del suicidio idealizado con la famosísima esta novela de Romeo y Julieta, que pues bueno, ahí se toma de una manera pues muy idealizada y muy romantizada. En ese sentido, pues sí podría, pues en algún momento dado, incrementar el riesgo de que pues se pudiesen llegar a presentar, pues el tema de ya de plano actos suicidas, ¿no? Eh, También, pues en algún punto compartir, ¿no? Detalles específicos si alguna persona de repente, pues escucha este tema y pues entonces uno entra muy a detalle de cómo fue, pues el acto suicida, pues obviamente ayuda a generar un pensamiento que sea un poquito más obsesivo o planearlo de una manera más específica, ¿no? Es como darle tips, ¿no? Y pues obviamente el suicidio nunca es una solución. Entonces, presentar el suicidio como que de repente, pues si yo cometo esta parte de desesperanza, de quitarme la vida y pues ya tengo totalmente una visión de túnel en donde ya no veo más hacia dónde moverme, pues obviamente la persona va a decir, ah, pues sí, es la solución a todos mis problemas. Si se maneja de esa manera, sí puede aumentar el riesgo. ¿Cómo no aumentar el riesgo? Que eso es bien importante. ¿Qué sí puede reducir el riesgo? Es interesante lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, hablar y que ustedes se hayan animado pues ahora sí que a próximas fechas del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, pues obviamente lo tomas como un tema de compasión, que es algo que en muchas ocasiones los seres humanos pues podemos llegar a tener pues, ciertas cuestiones de desesperanza,
circunstancias que no son favorables para nosotros o momentos transitorios o accidentes a lo largo de nuestra vida. Y entonces, pues eso nos puede generar una emoción que puede ser el tema de la tristeza, la desesperanza, pero siempre hay como esta parte de poderle dar solución. Otro tema también importante que puede reducir el suicidio, pues bueno, es también preguntar directamente, porque ahí, fíjense, es un tema bien interesante. En ocasiones nos dicen, oye, pues es que viene una persona que está pensando en quitarse la vida o tener el acto del suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y también reduce el riesgo, o sea, preguntar directamente, o sea, ¿por qué se están presentando esos pensamientos? ¿Sí? Eso es importantísimo, o sea, decir, oye, yo, Alex Madrid, en este momento, la verdad es que me siento tan desesperado en esta situación financiera que se me está presentando y siento que me estoy ahogando, que la verdad vale la pena ya no estar aquí, o sea, como si me quisiera borrar del planeta y con eso se van a solucionar mis temas financieros. Entonces, ahí habría que ir preguntando, ir orientando, ver cuál es el tema de desesperanza que se está presentando en la persona para que también eso nos ayude a reducir o ir bajando el riesgo. Tema importantísimo. Aquí aplica mucho lo que en temas de salud mental decimos, no tenemos por qué juzgar a las personas, ¿no? O sea, a todos se nos van presentando, como lo dije en la pregunta anterior, situaciones de vida diversas, situaciones que a veces salen fuera de nuestro control o que pues emocionalmente nos empiezan a ahogar. Entonces, es válido tener una buena perspectiva de qué es lo que estoy sintiendo, o sea, ir validando mis sentimientos, eso también me va a ayudar a poder orientarme y a poder reducir el riesgo. Y otro bien importante, eso es como yo le pondría como si se puede poner en el podcast o aquí en la entrevista, yo le pondría como dirían los americanos, ¿no? En inglés, un must, o sea, de importancia importantísima. O sea, si tienes esta situación, tienes que conectar con personas que cuenten con los recursos profesionales. Es decir, un psicólogo sí te puede ayudar, pero fíjense, ahí a lo mejor nos vamos a dar un pequeño golpecito de salud mental, pero siempre tiene que estar acompañado cuando hay un tema de suicidio de un psiquiatra. No hay de más. O sea, el experto profesional que dictamina cómo se va a manejar de manera clínica este tema de suicidio es el psiquiatra. Y obviamente, pues se va apoyando de la parte de un psicoterapeuta, pero primero es el tema psiquiátrico. No sé si ahí vamos bien. Ustedes vayan guiando, pero eso sería importante que nos ayuda. Si platicamos, reducimos el estigma y sabemos que el suicidio, pues tristemente es una enfermedad que está presente a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local y que probablemente los que en algún momento o están escuchando o van a escuchar este podcast, esta entrevista, pues en algún punto han tenido un tema de desesperanza o han tenido alguna idea, pues en algún punto decir, estoy tan desesperado que probablemente me gustaría ya no estar más aquí o quitarme la vida, o incluso ya han hecho planeaciones o probablemente intentos. Entonces es muy importante que no pierdan esa visión de que siempre hay alguien que te puede apoyar, siempre hay una red de apoyo. Gracias, Alex. En verdad creo que es una, o sea, ayuda a definir, o sea, este panorama de una manera general, ¿no? O sea, justamente entendemos que de por sí la palabra suicidio carga mucho estigma y a la vez al hablarla lo reducimos, pero es igual en qué espacio, ¿no? Porque justamente una persona puede tener la idea equivocada por sacar esta información de un medio que tal vez no es realmente confiable, ¿no? Entonces, justamente también queríamos crear en este espacio un tema de hablar sobre su definición. La OMS lo define como un acto deliberado de acabar con la propia vida, pero obviamente hay más implicaciones y más cosas que se engloban dentro de su definición. Queríamos saber, Alex, según tu enfoque integral, ¿cómo lo definirías? Mira, lo podría tomar más bien desde una definición de una perspectiva de psicología integral de la persona, que pues bueno, ya saben que me encanta esa parte donde pues uno ve que todas las corrientes tienen algo que aportar, que todas son muy valiosas, que el tema psicológico no solamente puede definir al 100% pues esta pandemia o esta epidemia de suicidio, y entonces, en ese sentido, pues si lo vemos desde una perspectiva de una psicología integral,
como se los mencioné anteriormente, pues tenemos que hacer conciencia que nos tenemos que apoyar primeramente de la parte de la psiquiatría, que pues es una rama bien importante de la medicina, ¿no? Y en segundo punto, pues también saber que la parte social, es decir, la parte comunitaria, la parte de una red de apoyo, pues lleva mucho peso en la prevención de este tema. Entonces, pues, ¿qué es el suicidio desde una perspectiva de psicología integral? Pues es un acto extremo en cuanto a un tema de desesperanza, ¿ok? Donde se tiene también una ruptura del sentido de la vida, es decir, empiezo a perder mis objetivos, empiezo a perder mis pequeñas metas, mis pequeños logros a lo largo del día. Y pues bueno, en esta parte afecta la parte bio, psico, social y espiritual de la persona. Entonces, eh, la persona, ¿qué es lo que hace con el acto suicida? Si lo llega a consumir, pues tristemente sí quita intencionalmente la parte de su existencia. ¿Y por qué? Porque no encuentra tanto recursos internos de él o de ella, pero tampoco encuentra recursos externos que le den esa motivación o que le den esa esperanza para seguir viviendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Colapsa totalmente la parte de su capacidad para dar significado a esta parte del sufrimiento, porque también acuérdense, o sea, en la vida, a lo largo de todos nuestros días, tenemos pequeños sufrimientos, pero si esos sufrimientos les damos un sentido de vida, les damos un objetivo de vida, entonces los vamos a resignificar y eso nos va a volver a dar esperanza. Entonces, desde esa perspectiva, esa sería como la definición, ¿no? O sea, sí ver al ser humano como un ser bio, psicosocial y también espiritual. Sí, justo. A mí lo que más me gusta es esta cuestión de la desesperanza, porque cuando hablamos, por ejemplo, del trastorno depresivo, incluso creo que en el DSM-5 aparece, ¿no? Que la desesperanza es como un síntoma muy característico de la depresión. Y pues prácticamente creo que es lo que define al suicidio, porque muchas veces es como, ay, es para llamar la atención o todas estas cosas que luego la gente se inventa, pero sí tiene que ver con que no piensas que haya otras alternativas ante lo que estás viviendo. Y hay muchos momentos de nuestra vida en los que llegamos incluso a pensar eso. Pero yo te quisiera preguntar, Alex, cuando hablamos de suicidio, ¿qué papel juega la edad? ¿Hay etapas de la vida más sensibles que otras? Pues se cree que el suicidio es más común en adolescentes, pero actualmente es bien sabido que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. Sin embargo, estudios recientes demuestran que las personas mayores de 70 años tienen las tasas de suicidios más altas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Mira, yo creo que es también pues muy válido, ¿no? Y muy cierto. Aquí hay un término interesante y también en cuanto a la parte de ciclo vital de vida, ¿no? Del ser humano, que se aplica desde una perspectiva muy de parte sistémica, ¿no? Pero recordemos que como seres humanos, pues, ¿qué es lo que pasa? Hay determinadas etapas del desarrollo humano donde se van presentando ciertas crisis. Una de las primeras, que es la más interesante, eh, aunque ya se empieza a presentar el fenómeno en menores de edad, pero en la parte de la adolescencia y de la juventud, entre los 19, entre los 15 y los 29 años, ahí empieza como una pues, vulnerabilidad en específico. ¿Por qué? Porque tengo una crisis de identidad y de sentido. Pues también en algún momento, entre los 15 y 29 años, pues empiezo a tener esta presión académica, pero también además de tener una presión académica, fíjense, tema social, cultural y económico, pues ¿qué pasa? Egreso o probablemente concluyo mis estudios, pero empieza como esta presión social de, ahora tienes que ser productivo y tienes que generar dinero, ¿no? Entonces también se empieza a presentar esa cierta presión laboral. Eh, También en ocasiones, y es muy cierto, por eso les digo, no es bueno juzgar, ¿no? Porque cuando alguien tiene esta idea o estos temas de ideación suicida o realmente llega a cometer el acto suicida, pues también seguramente hay cuestiones familiares que trabajar, cuestiones de pareja que también en algún momento dado se puede presentar. En la actualidad, entre los 15 y 29 años, pues también acuérdense un tema bien importante, la cuestión de la violencia, el bullying, el cyberbullying, que antes probablemente no se presentaba, pero ahorita está muy presente en esta etapa de la vida. Y pues la verdad es que también entre los 15 y 29 años,
pues tendemos a ser muy impulsivos. Entonces, si hay mucha impulsividad, porque pues recordemos que hasta los 25 años es cuando pues la parte, exacto, Fati, la madurez neurológica y pues ya las funciones ejecutivas y en nuestro lóbulo prefrontal, pues ya está un poco más, pues consolidado, o sea, ya acabó el proceso de conexiones neuronales de madurez. Entonces tenemos una mayor capacidad de toma de decisiones y no somos tan impulsivos. Pero en la etapa de los 15 a los 29 años, más en la etapa de la adolescencia, tendemos a ser muy impulsivos. Entonces, si hay un acceso en cuanto a un medio letal, pues lo vamos a hacer. Entonces es mucho más probable que la impulsividad aparezca. Y interesante también, entre esa edad, recordemos que también según las investigaciones, es cuando se empieza a desarrollar mucho la presencia de depresión y también en algún momento dado trastornos alimenticios o esta parte de trastornos mentales. Eh, Más o menos en la parte de los 30 a los 59 años de edad, pues ahí cambia la crisis, ¿no? Ahí hay un factor que es un poquito más predominante, que es que carambas, ya estoy llegando casi a la mitad de mi vida. Entonces, ¿qué he hecho de mi vida? Empieza a hacer esa pregunta como muy fuerte, ¿no? En cuanto recordemos la definición anterior donde yo les decía, pues es que si hay una desesperanza, hay una pérdida del sentido. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Hay presiones económicas, antes era buscar trabajo, entonces ahora es tengo que pagar mis cuentas, tengo que mantener probablemente, si comparto con alguna familia, pues tengo que, como que tener cierto sustento para los que están o a mi cargo o compartirlo. Y también pues hay ciertas presiones laborales. En esa etapa pues también se presentan en cierto punto las rupturas de pareja, rupturas matrimoniales. En algún momento pues también ya recurrimos o transcurrimos cierta edad. Recordemos que pues sí es una realidad, vamos desarrollándonos y pues también nuestra parte física se va deteriorando de cierta manera. Entonces también puede empezar la presencia de ciertos inicios de enfermedades físicas, ¿no? Y pues también, si en esa etapa no tengo como bien afincado qué es lo que he hecho y volverlo a reflexionar, pues se puede presentar esa sensación de fracaso en ciertos proyectos vitales y también puede haber una presencia de la parte del suicidio. Y en la parte de los adultos mayores, fíjense, eh, tristemente, y como lo mencionas tú en la investigación, tiene ahorita muchísima letalidad en el tema del suicidio. Cuando hablamos de letalidad, la realidad es que lo más triste es que ahí sí se consuma el suicidio. O sea, ellos lo consuman porque lo consumen, ¿no? Factores clave, fíjense, que pueden ahí estar presentes en los adultos mayores, pues enfermedad crónica, la presencia de muchísimo dolor, ¿no? En alguna de estas enfermedades crónicas, pues también sentirse solos, ¿no? La pérdida de la viudez, ¿no? La parte del aislamiento social también es importante, ¿no? O sea, ya no te sientes acompañado, si perdiste a la persona que probablemente te fue acompañando a lo largo de toda tu vida, o si tuviste hijos o no tuviste hijos, pero tal vez tus hijos no viven en ese lugar y te sientes abandonado o aislado. Y pues también esa pérdida de autonomía, ¿no? Donde empiezas a depender de alguien más y empiezan con estos pensamientos de, pues es que ya soy una carga para los demás. Entonces no sé qué tanto valga la pena seguir adelante. Y entonces fíjense, ahí se presenta de manera muy frecuente la parte de la depresión, pero esa depresión en muchas ocasiones por la falta de acercamiento hacia un profesional no es diagnosticada y entonces es cuando pues con mayor frecuencia pues sí llegan a tristemente cometer el acto, ¿no? Hay etapas, como yo les diría, de sensibilidad psicológica, adolescencia, en la parte de la adolescencia tardía, 17 y 19 años, es cuando dices, sí, pues ya empiezo a ser independiente, pero pues nada más es empezar a como soltarle la parte paterna, sino que también necesitas de paterna o materna o de tu núcleo familiar, sino que empiezas a tener una transición ya soy adulto, pero eso cómo se come, porque nadie me lo explicó, estaba divertidísimo con mis amigos,
con la parte pues, la cuestión social, pero ya tengo que tomar las cosas de una manera un poco más seria, ¿no? Otra segunda etapa crítica de transición, les decía, 45, 55 años, la parte de la reevaluación de la existencia, cuando de repente empiezas a tener canas así como yo y empiezas a preguntarte, híjole, pues, ¿qué he hecho de mi vida? ¿No? ¿Hasta dónde ha avanzado? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces empiezas a tener esas reflexiones de reevaluación existencial, que es totalmente normal. Y luego viene la tercera etapa crítica de transición, que es la parte de la jubilación, entre los 65 y 75 años de edad, que es donde empiezan a perder roles sociales. Lo importante ahí es cómo empezar a resignificar estas crisis en cada una de las etapas. Eh, y pues bueno, ¿qué son esos factores protectores? O bueno, no sé si lo vayan a preguntar más adelante. Mejor no me adelanto, Fati, lo prometo. Voy paso a paso, pero no sé si quedó resuelto. Sí, profe, definitivamente. Luego nos vamos a ir a esos factores, todavía no los vamos a mencionar, pero quería hablar antes de que me gusta mucho lo que dice porque prácticamente se me viene a la cabeza pues la teoría de los estadios de Erickson, ¿no? Que dice que en cada etapa de nuestra vida tenemos un tipo de crisis y pues es que eso es así, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en trastornos con el profe Schulz, ¿Mm? que bueno, esperamos pronto tengamos también una entrevista con él. Él me acuerdo que nos dijo que era muy importante que cerráramos cada etapa de nuestra vida, o sea, que si habíamos tenido un conflicto con el kinder al que habíamos ido y que nos habían sacado así de repente, que fuéramos y termináramos esa etapa porque era como ir arrastrando ciertas cosas que como que uno no termina de sanar y que te pueden como al final ya aumentar como una bolita de nieve y hacer que pues la desesperanza tal vez aparezca, ¿no? Como esta confusión. Y sí me gusta mucho eso que dice. Y también sobre las personas mayores, me acuerdo mucho de este caso de este actor llamado Robin Williams, que ¿Mm? lamentablemente pues consumó el suicidio a partir de que a él se le diagnosticaron demencia, ¿no? Un tipo de demencia, pero que no lo sabía. O sea, no, todavía no lo habían, o sea, sabían que tenía como algún tipo de enfermedad, pero no como tal la demencia que tenía. Y pues lamentablemente tuvo que consumar por esto mismo que usted menciona, de que tal vez había esta falta esta falta de conocimiento y aparte, pues esto de voy a hacer una carga para los demás, ¿no? Que es algo que también aparece mucho cuando estamos como en estados depresivos. Es correcto. Sí, se me viene a la mente una eh, película muy buena que justamente habla de esta parte de la importancia que tiene los factores de protección, eh, que incluso va presentando en toda la película una de Tom Hanks que se llama, ay, ahorita se me olvidó, es de mi vecino y justamente habla de la etapa del adulto mayor cuando enviudece. Y entonces él tiene o tiene varios intentos de suicidio, incluso se van presentando en la película, pero hay un tema bien interesante. Ahí podríamos ir analizando y lo que les decía, o sea, la importancia que tienen los factores de protección, ¿no? ¿Cómo es la parte comunitaria? O sea, la que de repente nos rescata y te vuelve a dar esa parte de sentido de vida. Entonces, esa película se la recomiendo mucho. No me acuerdo ahorita el nombre, pero el actor es Tom Hanks y Otto se llama, mi vecino Otto o algo así. En inglés se llama Otto. Muy buena en cuanto a tema de prevención y de protección de suicidio. Ese es un ejemplo de la pregunta inicial. O sea, cómo sí se puede hablar del fenómeno, cómo sí se puede hablar del tema del suicidio, pero dejando un mensaje positivo. Es decir, esta persona a lo largo de la vida, no se las voy a spoilear, no es un comentario sobre la película, pero lo deja muy claro lo que estamos platicando en todo momento, la parte de los factores protectores, él como de repente, cuando se da cuenta en la parte de los intentos suicidas, hay momentos pues, puede ser muy chusco, tal vez de humor negro, pero donde incluso él corta el intento porque pues se pone más bien a darle otra vez el sentido de servicio a los demás, por ejemplo. Y entonces como que le vuelve a caer el 20 de, pues mira, entonces estoy para eso y sirvo en este tema. Pero véanla, esa la recomiendo mucho. Sí, ya la he visto. Se llama Un vecino gruñón y en inglés Esta mera. sí, está muy buena. Creo que está en Netflix. Está muy, muy buena. Em, Justamente ahorita que la agrega a su lista para ver, Matías, y espero que todos los que le están En escuchando el también. Letterboxd. Está muy buena, de verdad, sí, también secundo la recomendación de Alex. Justamente hablando de, bueno, tocamos justamente varios temas.
En el tema que me pareció muy importante, que lo repetiste ya varias veces, fue el tema de que nosotros no vayamos a juzgar o sea, en general como sociedad y asimismo nuestro rol como psicólogos, ¿no? Porque siento que es como entender asimismo cuáles son las situaciones que pueden llevar a una persona a tomar esa decisión. Siento que normalmente se dice, yo me acuerdo que tal vez, no sé, como para el 2010 que salían esas fotos así con, frases así disque motivacionales, era algo así como el valiente más cobarde es el que toma la decisión del suicidio y el cobarde más valiente. O sea, una cuestión donde es muy reduccionista lo que realmente significa entrar a llegar a tomar esta decisión. Inclusive cuando Fati mencionó este tema de llamar la atención, o sea, no creo que inclusive cuando hay personas que sí llegan a un punto de que se sienten tan invisibles y dicen tal vez de esta manera alguien me vea. Inclusive creo que eso no es algo que deberíamos hacer menos. Lo hice para llamar la atención. ¿A qué punto llegó que yo tuve que hacer esto para llamar la atención, ¿no? Entonces siento que en este tema, tanto en adolescentes como en adultos mayores y los factores de riesgo, tanto como de protección, que ya te vamos a preguntar luego, que justamente son súper importantes, también me llega esta duda, bueno, nos llegó esta duda sobre el caso de los niños. Este, ¿Cómo es que se manifiesta el suicidio en los niños? O sea, ¿de qué manera se puede detectar? Porque lo que habíamos investigado es que es un tema tabú dentro de un tema tabú. O sea, en esta situación de que un niño tome hasta algún punto la decisión, es muy difícil de medir, porque puede ser considerado un accidente cuando en realidad se puede hacer hasta algún tipo con un grado de conciencia, ¿no? Entonces, esto puede hacer que parezca un accidente cuando en realidad sí se trata sobre el suicidio en niños. Entonces, quisiéramos que nos guiaras un poco sobre cómo funciona el suicidio en niños. Y es un tema de por sí, como tú lo mencionas, pues es un tema tabú dentro de un tema tabú, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ¿cuáles podrían ser señales de alerta en los niños? Recordemos que los niños, ahí yo sí citaría, no me estoy tratando de acordar del autor. Ay, Piaget, creo que es Piaget, ¿no? El que habla de pensamientos concretos y pensamientos abstractos. Los Sí, niños no te van a poder hablar en algún momento dado de un sentido de vida, ¿no? O sea, no se van a poner muy filosóficos, de hecho, ni siquiera lo van a comprender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener ahí muy presente en los niños, ¿no? Lo que ellos ven como tema, pues digamos, este tema de cuestiones de señales, ¿no? De señales que sean muy conductuales. Señales emocionales todo mundo tenemos, eso sí es importante. Yo ahí también abriría un paréntesis aprovechando, ¿no? El tema de prevención y el manejo de las emociones. Tenemos que educarnos en las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones y son parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces, pues hablar en algún momento de la parte de la tristeza, de la frustración, de la alegría, del miedo, del rechazo, pues es totalmente natural porque nos ayudan a adaptarnos. Ahora, ¿dónde se puede ya considerar en un tema primero, una señal emocional importante en un niño? Sería cuando se están presentando irritabilidades extremas y totalmente un llanto muy presente, ¿no? En donde pues siempre se presentan las rabietas, siempre el niño pues está inconforme y presenta en todo momento esa parte de tristeza, ¿ok? O la parte de la frustración constante. Entonces ahí sí yo les diría, hay una señal de alerta, o sea, no es natural ni siquiera en los adultos y mucho menos en los niños, que en todo momento esté presentándose esta irritabilidad externa y la parte de una cuestión conductual y de comportamiento que podemos observar, que es un llanto frecuente o una rabieta en todo momento. Eh, Tema, pues a lo mejor en una etapa de un niño como un poquito ya más grande, ¿no? Entre los 10 y 12 años, por así decirlo, pero pues un tema en donde no se integra socialmente y tiene mucho estas frases presentes de nadie me quiere, soy un mal hijo, o pues no te estoy alcanzando los objetivos que tú me estás solicitando o pidiendo como padre o como madre, o
todo lo que hago en algún punto pues es negativo, no logro nada, me sale mal. Y otro tema emocional sería miedos intensos. Ahí hay que estar también bien presentes, ¿no? Un miedo intenso, ¿dónde lo percibo? Pues un niño que duerme de manera intranquila, o sea, que tiene pesadillas recurrentes, que tiene la presencia de terrores nocturnos, entonces que de repente, pues a lo mejor lo dejan en la escuela, ¿no? Pero pues el periodo a lo mejor de inicio de la escuela de un niño a los 5 años, a mí me pasaba, teniendo regresiones, Alex Madrid, ¿eh? Que te dejaban en el colegio y decías, no, no me quiero ir de mi casa porque pues es mi lugar seguro y donde me siento padre y me divierto y de repente lo sufrías. Pero hay una etapa, digamos, de adaptación al cambio, que eso es lo que comentábamos anteriormente. Es una crisis natural que probablemente dure un mes, 4 semanas. No nos alarmemos también. La fugacidad o la cronopatía de estos momentos, todo el mundo cree que, pues bueno, la primera semana ya, mándalo al psicólogo o al psiquiatra. No, tranquilos. O sea, tiene que ser un periodo más amplio, ¿no? O sea, estamos hablando de más de un mes, 2 meses, ahí sí te diría, no, pues sí prende alertas. Esas serían señales emocionales. Segundo importante, señal conductual, les decía, lo que se ve más concreto, ¿no? Que el niño está agresivo, ¿no? La presencia de enuresis en la cama, acuérdense, cuando ya no tiene control de esfínteres y probablemente ya lo había logrado, pero de repente lo pierde. Empezar a tener regresiones como chuparse el dedo o empezar a hablar como un bebé cuando ya no lo es, a partir de los 5 o 7 años, esa es otra señal de alerta. Eh, ya no le gusta jugar, o sea, pierde interés por jugar. Si tenía la presencia de algún juguete favorito, el típico objeto transicional, ¿no? El conejito o el osito de peluche que traía para todos lados, y pues de repente ya le pierde totalmente el interés en la etapa de niño, ahí habría una señal de alerta, porque entonces, ¿por qué ya perdió ese interés? Quejas en cuanto a tema de las sensaciones somáticas, o sea, hoy es que todo momento me está doliendo el estómago, la cabeza me duele, tengo ganas de volver el estómago, es la presencia de náuseas, y pues si ya se fue a checar al pediatra y el pediatra dice, no, pues es que todo está bien, entonces no es un tema biológico. Fíjense, ahí les estoy diciendo desde una perspectiva de psicología integral. Me apoyo con la parte pediátrica. Si el pediatra ya descarta, entonces habría que prender señales de alerta en cuanto a la parte de salud mental. Eh, ¿Por qué? Como el niño en ocasiones no sabe decir estoy triste o estoy totalmente irritado o enojado, ¿qué es lo que hace? Acuérdense, el cuerpo habla, el cuerpo se manifiesta. Si no comentas o si no verbalizas lo que estás sintiendo o la emoción que se está generando, entonces tu cuerpo lo va a asumir. Un buen desempeño académico y de repente, vámonos para abajo. ¿Qué pasó? Ahí hay una señal también de alerta, ¿no? Hay una situación que se está presentando que le está generando pues ese tema conductual. Uno bien importante que tú lo comentabas, Ainhoa o Fátima, en la parte pues, de repente fue un accidente, ¿no? Pues no, porque hay conductas autolesivas, entonces golpear su cabeza contra la pared, de repente, pues este es muy típico, ¿no? Un niño que está todo el momento mordiéndose de esta manera el antebrazo y se deja la marca de manera importante, entonces también es un síntoma. Un niño que se está jalando el pelo y a veces hasta se quita cierta cantidad de pelo, ahí hay otro tema conductual. Y en la parte, fíjense, conductual, juego que sea temático recurrente, es decir, eh, juegos donde tenga presencia la muerte, ahí hay una señal totalmente de alerta, o sea, donde todo el momento pues esté muriendo y muriendo y muriendo, y imagínate que voy acá y me caigo del árbol y pues me muero, ¿no? O imagínate que estoy en el columpio y de repente pues en una de esas empujadas durísimas me suelto y me muero. Ahí hay una señal de alerta, o sea, no es totalmente normal. Es muy raro, muy extraño que un niño pues esté pensando en jugar a un funeral o que quiera desaparecer o que quiera despedirse. Y pues bueno, también un tema interesante, o sea, que empiece a generar dibujos muy funestos, ¿no? O sea, la presencia de algún ataúd, alguna tumba, pues alguna persona que de repente cae al vacío, pues ahí estaríamos hablando de esta cuestión de también cuestiones proyectivas, ¿no? O sea, está haciendo la presencia en su mente y la tiene presente. Y ya por último, la parte de señales verbales, ¿no?
que ahí son menos comunes por el tema de pensamiento abstracto. Depende un poco más de la etapa de la niñez que se esté acercando. Probablemente aquí sí ya estaríamos hablando de una edad entre los 11 y los 12 años, donde ya están próximos a la adolescencia, pero pues empiezan a hacer comentarios ya un poquito más abstractos, ¿no? Como pues es que la verdad, o sea, hubiera valido la pena que no hubiera nacido, ¿no? O no te preocupes, mamá o papá, ya, o sea, sí soy un desastre, pero ya no te vas a preocupar más por mí. O sea, ya hay también otra señal, como que ya no va a preocupar por ti, o sea, vas a agarrar tu maleta, te vas a ir de casa, vas a huir, ahí hay una señal de alerta, ¿no? Eh, pues me gustaría totalmente quedarme dormido y no despertar nunca más. Caray, como estilo La Bella Durmiente, ¿no? O sea, te desapareces o te borras totalmente. Y pues también que empiecen a cuestionar demasiado sobre la muerte. O sea, sí es un tema tabú, un tema que pues a veces hace presencia, pero si empieza muy recurrente la pregunta sobre la muerte, la muerte, la muerte, allá hay algo pues que tendría que cuidarse. No, pues sí, definitivamente, la verdad, a mí la verdad sí me sorprendió muchísimo cuando lo investigamos, el hecho de que ni siquiera es como que haya cifras, o al menos en nuestro caso no encontramos cifras reales sobre el No, suicidio no en hay niños. cifras. Sí, o sea, es extraordinario, o sea, extraordinario y siento que tiene mucho que ver con el mundo adultocentrista en el que vivimos, ¿no? Donde es, ay, el niño a lo mejor no es capaz de hacerlo, es que fue un accidente. O sea, y me encanta que usted mencione sobre todas estas conductas, por así decirlas, autodestructivas que pueden aparecer también en los niños y que significan algo, ¿no? O sea, no creo que sea común que un niño vaya y se quiera tirar de lo más alto. O sea, digo, sé que su instinto de supervivencia a veces les falla un poquito, pero como con esta intención de me quiero morir o quiero desaparecer, ¿no? O sea, definitivamente es súper relevante. Y también como que incluyendo a los niños y a las personas mayores, y a los adolescentes, siento que uno de los tabús más, o sea, como que de los que más se habla en el suicidio es de que, ay, la gente que de verdad se quiere suicidar va y lo hace y no dice nada. Y entonces hoy en día, gracias a Dios, sabemos que eso es completamente falso. Pero volviendo a este tema, yo le quisiera preguntar, ya en general, ¿cuáles son las señales más notorias que una persona tiene de que quiere suicidarse o que está pensando en que su entorno pueda notar? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí habría una recomendación muy fuerte. Aunque no sean psicólogos, aunque no sean expertos en el tema de salud mental, aunque no sean psiquiatras, pues ahí son señales que en ocasiones, pues sí, tristemente queremos o hacer una negación en nuestro mundo adultocentrista, como lo comentabas, Fati, pues nos pone una venda en los ojos, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? O sea, mi hijo está jugando todo el tiempo a la muerte, pero pues no pasa nada, ¿no? Frase de Alex Madrid, pues no, sí, sí pasa. O sea, ahí sería está presentándose un cambio dramático, ¿no? En la parte de cómo está funcionando habitualmente el niño. Ahí sería como, a mí me gusta mucho utilizar la frase, ¿no? De lo que los que nos dedicamos al tema de salud mental, es muy divertido porque la realidad es que sí te conviertes en un detective emocional. O sea, tú te das cuenta de cómo cambian las conductas en las personas y lo que es normal y pasa a no ser normal. Justamente el tema de lo que dices, o sea, darnos cuenta de lo que es normal y no, siento que estos espacios también son una herramienta adicional para que personas que no necesariamente se dedican a la salud mental puedan reconocer eso en su círculo, porque también, como lo decías antes, es un tema de que muchas veces la persona que está atravesando este tema de estar en la consideración de quiero que esto ya termine, difícilmente también tiene la intención de buscar ayuda. Y si alguien en su círculo, si alguien en su comunidad no lo reconoce, ¿cómo hacemos que esta persona, o sea, reciba la ayuda que necesita? Justamente hablando de esto, queríamos preguntarte cuál era la distinción entre los pensamientos de muerte, la ideación suicidia, la ideación suicida y los intentos de suicidio. Sí, mira, la parte de la ideación es cuando se empieza a tener como justamente esta presencia de decir, la cuestión de decir cuál es la intencionalidad, ¿no? O sea, el pensamiento de muerte, bueno, más bien voy a la ideación si quieres primero, es actividad, pero no hay plan. O sea, Ainhoa, me quiero morir, ¿no?
Ah, muy bien, Alex, ok. Y llego después con Fati y le digo, oye, Fati, ¿sabes qué? La verdad es que estaría padrísimo descansar ya, pero por siempre, o sea, no despertarme. Ahí hay un tema de actividad sin plan, ¿no? No, tranquilas, voy bien, lo prometo, si no, hablamos a 911 o a la línea de la vida, que eso también es importante comentarlo, ¿eh? También hay instancias públicas que nos pueden ayudar en eso. Eh, Hay una urgencia en el tema de la ideación suicida que nos ayudaría a esquematizar de entre manera moderada y alta, dependiendo cómo van evolucionando las ideas o la parte de la ideación por la intencionalidad, ¿no? ¿Cómo lo puedo clasificar también en la intervención? ¿Cuál es la intervención? Sí se necesita en ese sentido una evaluación profesional urgente, porque hay la presencia de estos pensamientos, entonces hay que detenerlos, son ideas intrusivas, ¿no? Eh, Pensamiento de muerte. En la intencionalidad yo te diría, es más pasivo, no hay un plan, ¿no? O sea, pues, de repente de manera muy fugaz, oye, imagínate que voy bajando las escaleras y me caigo y me muero. ¿Eh? O sea, sí hay una intencionalidad, es más pasivo, pero pues lo estás haciendo como en la presencia o en la representación de un accidente, ¿no? Mucha bromita, mucha bromita. Exacto, es mucha bromita. Sería la parte de cuál es la urgencia en ese momento, pues es baja, pero tampoco puede ser tan baja. O sea, si hay un tema de moderado, como empezar a prender alertas, ¿no? Oye, pues ¿por qué Alex de repente dice, oye, y si salgo al estacionamiento y de repente pues me le aviento un coche a ver qué pasa? Ah, caray, sí, ¿por qué carambas harías eso, no? Ahí, ¿qué intervención se requiere? Fíjense, ahí sí se requeriría más un apoyo psicológico, no tanto psiquiátrico, o probablemente sí podría empezar a considerarse un apoyo psiquiátrico, pero psicológico, para ver qué pasa con esta presencia de ideas. Y en el intento suicida, intencionalidad, quieres consumar la conducta. Entonces ahí cuidado, porque si ya hubo una planeación, o sea, ya pensaste cómo lo vas a hacer, con qué lo vas a hacer, en qué momento lo vas a hacer. Urgencia totalmente máxima. Ahí no hay vuelta de hoja, o sea, hay que sacar todas las señales de alerta. Intervención, ir a un tema probablemente, pues ojalá y no se esté generando el intento o que haya fallado, y entonces lo más probable es que no se tenga que tener una hospitalización o una llamada a los servicios de urgencia. Si a la persona ya se le encuentra en el lugar y alguien la encuentra y todavía tiene signos vitales, lo primero es llamar a una atención de una ambulancia, un primer respondiente para prevalecer la vida. Y entonces ahí hay que estar como con muchos temas de presencia, pero esa sería como la diferencia entre estas cuestiones. Sí, definitivamente. Y bueno, y ahora sí, ya nos toca hablar sobre los factores. Y bueno, me gusta mucho como que volver a este tema sobre, que habíamos mencionado anteriormente sobre las crisis, ¿no? Que pueden ser como un factor de riesgo. Pero, ¿qué otros factores de riesgo existen? Y como es la contraparte, ¿qué factores de protección podemos como utilizar para que esta situación ya no crezca más? Este, Mira, factores de protección. eh, Totalmente la familia, o sea, o la red de apoyo. Eso es fundamental, ¿no? Tener una red de apoyo. Y ahí es cuando me dicen, oye, pero si vive sola, no sé qué. Seguramente tiene un amigo, seguramente tiene un conocido. Por algo se están dando cuenta, a menos de que fuera en el caso total de un adulto mayor, cuando lo estábamos hablando, que está en pleno pues, tema de soledad, ahí sí va a ser muy difícil, ¿no? Pero de manera social, o sea, una persona que de repente te tira como este buscapiés de algún tema de ideación, pensamiento de muerte o incluso ya platicarlo, ahí tenemos una señal de alerta durísima. Entonces, tema social o comunitario, siempre somos una red de apoyo. Los que tienen la fortuna de tener a la familia en conjunto, a una pareja o alguien que los acompañe o algún amigo, pues esa es la red de apoyo. ¿Qué hay que hacer? Hay que alertar a pues, servicios de emergencia, hay que alertar a que tengan un acercamiento psiquiátrico y también hay que responsabilizar a las familias, ¿no? O sea, ver quién es el contacto más directo y quién nos puede apoyar en pues, en ese sentido. Otro tema de factor de protección, eh, pues bueno.
ese 100% también como personas, tener hábitos de vida saludable, eso nos ayuda muchísimo. O sea, no perdamos de vista que cada logro que tengo, y es muy interesante y esto a mí me encanta, ¿no? Piensen ahorita son aquí en Cancún las 2:01 de la tarde. ¿Qué logros tuviste hoy? Piensa en un pequeño logro, haber tendido tu cama, haberte hecho un café por la mañana, haber tenido alimento en la mañana. Ahorita nosotros estar conversando, estar compartiendo esta información y en ocasiones perdemos esa capacidad de asombro. Entonces yo les diría, no pierdan esa capacidad de asombro en los detalles de verdad más mínimos que te puedes pensar en tu día a día, porque eso te va cambiando y te va dando también sentido de vida, ¿no? Es que no me despierto como zombie porque no sirvo de nada y soy como un muñeco de trapo, o a mí me encanta ver estas nuevas series, ¿no? Muy cómicas. Bueno, a mí se me hacen muy cómicas. Les digo, tengo un humor muy negro, pero el Walking Dead, ¿no? O el zombie, que te levantas, suena el despertador, va caminando, incluso hasta lavarte los dientes, tener una higiene personal, eso es un logro porque a veces no todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, no perdamos también esa capacidad de asombro, red de apoyo, capacidad de asombro, también tener como pequeños proyectos. No te estoy diciendo que te pongas filosófico como Alex Madrid, ¿no? De encuentra tu sentido y tu proyecto de vida. Está bien, no le vas a encontrar a lo mejor el totalmente último o el final, pero piensa, tengo una plantita fuera de mi casa, me la regalaron. Mi primer proyecto pequeñito, hacer que la plantita yo la vaya regando y la vaya cuidando poco a poco. Ah, muy bien, tienes un sentido de vida. El cuidar tu plantita, que no se te muera, que le puedas dar, ir regando, que la puedas ir viendo si es de sol o de sombra, donde la colocas, cómo mejor se ve. Eso es bastante favorable. Y pues yo te diría también esa parte de no juzgar a los demás, o sea, no generar juicios ni a mí mismo ni a los demás. Nadie es perfecto en esta vida, entonces el que esté señalando en todo momento de, mira tú, Alex Madrid, es que eres un optimista, desgarrador y nunca tienes, presencia en la realidad, no conoces mi circunstancia de vida. A lo mejor yo me la vivo juzgándome a mí mismo, entonces también tener esa capacidad para decir, no tengo que ser tan fuerte también conmigo, ¿no? Sino también aprender a cuidarme como persona, tener ese autocuidado en cuanto a tema de alimentación, en cuanto a tema de descanso, tener cuidado con el consumo de sustancias, un consumo de sustancias elevado también dispara mucho las cuestiones de temas de suicidio. Entonces, más bien buscar esa también, si ya de plano no lo logro, ese apoyo profesional. Sí, justamente creo que son cosas a las que hay que estar pendientes. A veces suena un poco, o sea, no por reducirlo a lo que es en verdad, porque obviamente requiere un esfuerzo, pero a veces sí es tener hábitos saludables, a veces sí es comer bien, a veces sí es tener higiene, a veces sí es, o sea, hacer cosas que nos llenen. O sea, las cosas a veces son, más sencillas de lo que a veces lo planteamos. Obviamente la práctica ahí es donde viene la dificultad, pero cómo el panorama mejora totalmente cuando optamos por tomar, acciones de vida a cuando planteamos tomar acciones de muerte es totalmente diferente. O sea, y es este tema de que no es como que necesariamente esto comienza en el momento que tú pienses en acabar tu vida, sino en el momento que piensas que tu vida tal vez ya no tiene propósito, no tienes por qué cuidarte a ti mismo tanto, no tienes por qué comer bien, no tienes por qué ejercitarte, como que no vale tanto la pena, creo que también es lo que dices, comienza desde ahí, ¿no? No es como que en un momento del día a la mañana estoy viviendo mi vida, me gusta cómo vivo y el día de mañana creo que esto ya no es lo que quiero y quiero terminar con mi vida. Es un tema que son varias pequeñas decisiones que nos llevan como a cierto momento, ¿no? Y justamente hablando de esto, es que muchas veces confundimos y pensamos que la depresión es la única causa detrás del suicidio. Hoy sabemos que hay muchos factores, pero sí nos gustaría entender a más profundidad cuál es la relación específica entre la depresión y el suicidio. Pues hay un cambio, ahí totalmente hay un cambio en la parte de las conexiones en cuanto a la parte de las sustancias, nuestros neurotransmisores. eh, entonces sí efectivamente empieza a haber pues una carencia en cuanto a la parte biológica de nuestro cerebro.
¿por qué tenemos que buscar a un psiquiatra? Porque ellos conocen también mucho la parte farmacológica que nos puede llegar a una estabilidad. Y yo ahí diría, no tengan miedo si llevas un buen tratamiento psiquiátrico y que también llevas una prevalencia y un buen seguimiento y eres disciplinado en la parte del tener este acercamiento con una buena supervisión, no tenemos por qué satanizar los psicofármacos, ¿no? Ahí me gustaría citar a varios médicos, ¿no? Que dicen, oye, pues es que si se ha tenido una evolución en la parte de la investigación, en la parte de los psicofármacos, pues es que hay una función de, ¿no? También otro tema, si así lo quieren ver natural, el tema de pasatiempos con sentido, el tema de la actividad física, o sea, al menos caminar al aire libre, tener esos ejercicios de respiración, también ayuda a que tu cerebro vaya como teniendo una estabilidad en la parte de la neuroquímica. Y como lo decía Ainhoa, pues es un tema de igual, o sea, te duele la cabeza, ¿qué haces? Pues vas al médico, te tratas, ¿no? Tienes desesperanza, pues cuida tu salud mental, intenta regularla tú. Si ya de plano no puedes regularla, acércate con un profesional, porque también la salud mental se trata, ¿no? Aquí lo peligroso es que mucha gente con este estigma y más el tema del suicidio, ay, pues ya se le va a pasar. Y a veces, tristemente, cuando se pasa, es cuando la persona ya se quitó la vida. Entonces, sí hay que tomarlo de esa manera muy seria, ¿no? O sea, la depresión sí conlleva un cambio químico en la parte de nuestro sistema nervioso central, que es el cerebro, sí afecta las conexiones entre la parte de los neurotransmisores pues toda la parte celular de nuestro cerebro. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En ocasiones hay que tener, si de manera natural no lo logramos, como les comentaba, con la parte de una buena alimentación, evitar el tema de consumo de sustancias, de las drogas, el alcohol, marihuana, estimulantes, todas estas cuestiones, también tener actividad física y tener un buen descanso, un buen tema de sueño. Si con eso de plano no se regula, entonces ahí sí tengo que buscar un apoyo psicofarmacológico que me lo puede dar un psiquiatra. Sí, justo. O sea, siento que es muy importante tomar en cuenta esto de que la salud mental es una disciplina, bueno, multidisciplinar, ¿no? Es un conjunto multidisciplinar, ¿no? Porque así como, o sea, yo sé de que ha habido ciertos casos de gente que conozco que a lo mejor no tiene el sustento económico para pagar un psiquiatra, pero el mismo hecho de que el ejercicio cree estas hormonas de la estas hormonas y neurotransmisores de la felicidad, ayuda a regular un poquito más tal vez este desbalance neuroquímico que se presenta en la depresión, ¿no? Y personalmente yo tampoco prestaba mucha atención a lo importante que era hacer ejercicio hasta que empecé a hacerlo y me di cuenta que definitivamente te cambia todos los aspectos de tu vida y también me gustaba mucho lo que mencionaba usted y también lo que mencionaba Noah sobre que el tener pequeños hábitos como de poder lavarte bien los dientes o poder o levantarte para bañarte también es esencial cuando estás pasando como por una etapa de depresión, ¿no? Que son pequeños logros que de verdad hacen la diferencia que estés como en tu cama tirado. Y también retomando lo que estábamos hablando anteriormente, sé que también el duelo es un factor que se puede presentar y que puede aumentar tal vez un poquito el riesgo de la depresión y sobre todo del suicidio, ¿no? Entonces yo quería preguntarle como que qué diferencia hay entre un duelo que pues es un poco patológico a un duelo que podría como que llevar al suicidio. Pues el duelo es un proceso siempre complicado, ¿no? O sea, el duelo, la realidad es que se trabaja, se resuelve, se mantiene la nostalgia, nunca se nos va a olvidar como el tema de la pérdida de un ser querido, específicamente en el tema de la muerte o de un fallecimiento, también en el tema de algún divorcio o dejar mudarme de algún lugar, ¿no? También eso es una pérdida. Lo natural es que me dé nostalgia, o sea, me dé un poco de tristeza. Pero ya cuando esa tristeza se empieza a agudizar, me empieza a afectar en mis hábitos de vida, entonces ahí sí ya tendría que prender las alarmas. Ahora, sí se van a afectar tus hábitos de vida cuando presentas una pérdida a la semana de haber tenido la pérdida, ¿no? Eso es totalmente normal o natural. Cada quien vamos procesando. Ahora, si esto se alarga por 2 años, 3 años, entonces sí te diría,
cuidado, porque entonces probablemente si estás cayendo en un tema de depresión por un tema de un duelo no resuelto, y entonces habría que tratarlo, porque ya no fue un proceso natural que se fue, pues ahora sí que llegando a ese proceso, a ese momento de aceptación, que aunque me afecta y me da nostalgia, me está afectando ya en la parte de mi salud mental. Sí, sí, es que estaba apagado, pero no pasa nada. Ok, por último, Alex, tenemos esta dinámica que ya conoces, la pregunta que es recurrente al final de cada episodio. Bueno, pero nosotros ya te hicimos esa pregunta, no sé si te acuerdas. Pero esta vez nos gustaría hacerte una pregunta relacionada a tu respuesta. Mencionaste que hay una desconexión que puede generarse a raíz del uso de la tecnología. En el contexto que conversamos, ¿crees que esta desconexión puede estar influyendo o incrementando la vulnerabilidad de las personas frente al suicidio? Sí, muchísimo. Pierdes esa conexión comunitaria. Yo les digo de verdad, una parte fundamental de la persona y de los seres humanos es nuestro tema comunitario. Si lo quieren ver desde una parte biológica, así como si fuéramos animales y no fuéramos humanos, siempre, ahora últimamente lo estoy preguntando mucho, pero es una realidad. ¿Qué especies somos dentro del reino animal? Somos mamíferos. Dentro de nuestra naturaleza biológica, estamos creados para generar comunidad. Los mamíferos se juntan en manadas, se juntan con las personas de su misma especie. Eso es generar comunidad. Nosotros obviamente vamos a ir a un punto mucho más profundo. A veces la tecnología es una herramienta maravillosa, nos puede dar una gran conexión como lo estamos haciendo ahorita. Pero si yo nada más me encierro en la tecnología sin tener esa capacidad de tener interacción con los demás, por supuesto que me voy quedando en la parte de la soledad, voy a tener un aislamiento social, voy a perder habilidades sociales y entonces voy a tener mucha mayor vulnerabilidad para tener un tema de salud mental. Sí, definitivamente creo que lo más importante es tener en cuenta que o sea, y sin conocimiento o con conocimiento, lo que más podemos llegar a hacer es crear comunidad y crear una red de apoyo. El simple hecho de preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Hace totalmente la diferencia para una persona que esté pasando por algún tipo de circunstancia como esta. Y bueno, pues muchas gracias por tu apertura nuevamente y al espacio para poder hablar de un tema tan delicado, pero a la vez importante. No, un gustazo siempre, de verdad. Nos la pasamos muy padre aquí y ojalá y le sirva a muchas personas. Sí, gracias a ti, Alex. Antes, como dijiste, sí nos gustaría, antes de cerrar, dar el número de línea de vida, que igual lo vamos a adjuntar en la descripción, pero es 800-911-2000 y está disponible a las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas ayuda, no dudes en contactarte con un profesional o en todo caso a esta línea de la vida que puedes acceder sin ningún costo. Si quieres saber más sobre este tipo de temas o de contenido, te invitamos a checar la descripción donde puedes encontrar nuestras redes sociales y también pues uno que otro video mucho y más interesante también. Eso sería todo por el día de hoy. De nuevo, Alex, muchas gracias. Nos vemos neuróticos en un próximo episodio. Nos vemos pronto. Bye. Gracias. Bye. Bye.